el haber nacido en una ciudad tan grande, ¿no?, como es la capital de Lima, pues fue bastante, eh, pues fue bastante complicado, ya que aquí pues te encuentras con diferentes contextos socioculturales y luego conocer otro espacio donde provienen tus raíces, donde proviene tu familia. Para mí eso fue una conexión enorme al conocer también ese mundo que desconocía por vivir en la capital. Muchas de las personas a veces perdemos, perdemos esa visión de querer saber un poco más de nuestras costumbres, de nuestras raíces, pero por cuestiones de la vida conocí el lugar donde venían mis padres, tal vez no en un momento como yo hubiese querido visitar a mi abuelita, a mis padres, a mis tíos en Andahuaylas, sino por un contexto más complicado, ¿no? Cuando lamentablemente mi madre cuando mi madre se despide de este mundo, pues pide como último deseo pasar los últimos días de su vida en el pueblo donde nació. Ahí es donde yo viajo por primera vez y conozco no, es más, no la ciudad de Andahuaylas, la ciudad central, sino la comunidad que queda unas 3 horas de Andahuaylas, y para mí, bueno, después en adelante el encuentro de estos dos mundos, las culturas, los sonidos, la música, es también lo que le dio vida a muchas de mis canciones. El encuentro del quechua fue en un contexto, como te estaba comentando, en un contexto muy complicado de mi vida, pero luego, después de ello, después de haber superado la soledad después de la despedida de mi madre, me di cuenta del espacio donde estaba, porque me quedé 3 años viviendo con mi abuela en Andahuaylas, en el distrito de Tumayhuaraca, y fue interesante la forma como yo fui conociendo el quechua, no necesariamente en un salón, en un aula, o que alguien te enseñe a cómo se pronuncia una palabra en quechua, sino interactuando, jugando, conociendo, compartiendo con mis amigos en la escuela, o posteriormente, después de estar aprendiendo quechua, conocer las fiestas costumbristas que también alimentaban en mí el querer conocer más. Y hay historias, y sobre todo las historias que se cuentan en la comunidad, se llegan a materializar en algún momento. Es algo complejo explicarlo, pero las historias que se cuentan en la comunidad, lo que comparte de abuela a nieto, se ve reflejado en cosas que la ciencia misma no puede explicar en el campo, en la naturaleza, por ejemplo, en la adoración a los apus, o este sincretismo, ¿no? La iglesia con las fiestas costumbristas, patronales, y todo eso para mí fue bastante productivo, fortaleció mi identidad del conocerme, y es más, cuando ya inconscientemente ya hablaba quechua y castellano a la vez, en ese momento nunca me pregunté cuál es el nombre de ese idioma con el cual he estado comunicándome. Entonces, es la forma natural en la cual yo aprendí, e inocente, ¿no? Y después, cuando me enteré que era quechua, prácticamente tomé conciencia de ello, y la comunicación fue más fluida y más cercana con mi familia. El nombre Liberato Cani surge eh, más o menos en el año 2015, cuando estaba trabajando mi segunda canción, que es Kaikunapi, y estaba buscando algún nombre que identificase mi lucha, mi vivencia, mi resistencia desde niño en el campo, luego en la ciudad. Bueno, quería un nombre que representara a la liberación que yo sentí cuando conocí el hip hop en la escuela, en el barrio de San Juan de Lurigancho. Entonces no encontraba, y ahí surge, pues ahí donde encuentro el nombre. Liberato significaba hombre libre, significa hombre libre, y para mí eso fue como que encajó la pieza, fue la pieza perfecta, ¿no? En lo que estaba buscando como un nombre que identificase mi lucha, mi esencia. Y Cani después fue un nombre que agregué, es un nombre quechua, y para reforzar el nombre, ¿no? Soy hombre libre, ¿no? Cani quechua y liberato de latín, que significa hombre libre.
La construcción de mis canciones, bueno, es un poco complejo explicarlo detallada, o sea, paso por paso, ¿no? Como decir, para elaborar una producción de un álbum, pues es del paso número 1 hasta el paso número 5, pero en realidad cada artista tiene su propia complejidad a la hora de crear, ¿no? Esta es la parte creativa de libre arte. Pero yo, la mayoría de mis canciones surgieron en contextos muy fuertes. Por ejemplo, contexto social, vivencias o algo que yo recordaba que quería manifestar y quería soltarlo, quería botarlo. Eh, pero también ayudó la gran variedad de sonidos y de culturas que conviven en un espacio llamado, en este espacio llamado Lima, ¿no? Que es un poco caótico, tiene su lado positivo, su lado alegre, su lado también su lado complicado, etcétera, ¿no? Es una mezcla es una paleta de colores prácticamente, una paleta de colores en el sentido de sonidos, de costumbres. Acá te encuentras con tus paisanos de todos lados. Eso también ayudó en mí, porque caminando pues recuerdo un sonido, no necesariamente de mi comunidad, o imagino uno, y luego trato de comentarle esto a mi productor, y inicio con la letra. El mismo sonido a veces a mí me da la temática de lo que yo quiero cantar. O viene un pensamiento, o me viene un pensamiento y ahí desde ahí se va construyendo el sonido. Entonces, más o menos por ese lado va el tema de la construcción de mis canciones, y obviamente que el pilar importante para que se refuerce más, la forma como se reforzó mis producciones en adelante fue por haber conocido mi pueblo de Tumayhuaraca, mi pueblo de Andahuaylas. Hay historias, o también algunos los llaman cuentos, ¿no? Desde la literatura, como un sentido más ficticio o fantástico, pero en realidad en la comunidad esas historias que se transmiten de generación en generación va más allá de lo fantástico, porque no solo es la historia como tal, ¿no? De que en este cerro pues es sagrado y tiene una energía que se debe respetar. No, sino esto también se conecta con una de las fiestas costumbristas durante el año, con la agricultura. Entonces, para mí lo complejo y lo rico de haber conocido mi cultura desde mi misma comunidad fue que el darme cuenta de cómo se conecta todo, la cosmovisión andina de una comunidad, ¿no? Su historia con la parte que no se puede explicar con la ciencia, luego con cosas sobrenaturales como por ejemplo el ritual, el pago a la Pachamama, el por qué, por ejemplo, se le dice al maíz, también se le dice causay y no solamente Sara. Entonces, su traducción literal, con esto termino. Por ejemplo, todo lo que estoy explicando se resume en este ejemplo. Al maíz o algún otro producto, pero en especial al maíz, se le dice Sara en quechua. O sea, es Sara y punto, se acabó. Pero al maíz y a otros productos también se les dice causa. Y mainaras cachcan causa, y ninchicuna, dice. ¿Cómo estarán nuestros productos? Dicen. Pero es una traducción muy fría, muy brusca, porque en realidad lo que está diciendo, o sea, una traducción literal sería cómo, en qué situación estará nuestra vida. Y la vida representa justamente para ellos, para nosotros y para todas las comunidades, y para el comunero del Ande representa vida el maíz, vida la papa, vida el oyuco, la masua. Entonces, la tierra tiene poder, y la persona, el hombre, está en constante también respeto, ¿no? Con la Pachamama. Yo agradezco bastante el haber vivido muy bonitos años en mi barrio de San Juan de Lurigancho. Eh, es uno de los distritos más poblados, ¿no? Del Perú, y donde concentramos la mayoría de quechohablantes en Lima. Y la mayoría de mis vecinos quechohablantes compartiendo, realizando todavía sus actividades, sus fiestas costumbristas. Eh, en realidad, pues en ese espacio es donde conocí al hip hop, un género musical, una cultura proveniente desde otro espacio también complicado, ¿no? De los años 80s, 90s,
y que se adapta muy bien en los barrios de toda Latinoamérica. Y en ese contexto, pues conozco al hip hop, por lo menos en el año 2006, y posteriormente el quechua, bueno, ya era algo innato en mí, después de haber vivido con mi abuela 3 años en la comunidad de Tumayaguaraca. Y el reto más grande no fue el haber pensado, o sea, el haberme decidido si rapeo o no en quechua. El reto mayor fue en la parte estructural, a la hora de la composición musical. Ahí vino lo complejo, porque, bueno, lamentablemente no contamos con una escritura como tal del quechua, pero nos prestamos el abecedario, ¿no? El alfabeto castellano para seguir difundiendo el quechua a través de textos, pero desde el alfabeto castellano. Entonces, eh, encontrarle esa conexión de cómo sacarle la rima a las canciones, eso fue un reto enorme, pero fue satisfactorio porque sentía otra energía a la hora de rapear en quechua y en el castellano. Ambos con energías diferentes, pero potentes, ¿no? Pero en la parte de composición musical y estructuración, ahí fue lo complicado para mí, pero después fue bastante gratificante porque sentía una energía distinta y eso hacía que también conecte con el público y con lo que yo quería mencionar, porque no necesariamente mencionaba lo lindo que es los Andes o siempre hablar de los Andes en mis canciones en quechua, sino hablar de lo que yo verdaderamente siento, ¿no? Soy andino y eso no quita de que yo pueda comunicar cualquier otro mensaje o encasillar mi arte, ¿no? Yo en toda mi vida artística, pues inicié cantando en las alamedas, en los barrios, en las esquinas, de Ventanilla, de Tevitarte, de Villa El Salvador, de la Rotonda de Chorrillos, de la Rotonda de Las Flores, de San Juan de Lurigancho. Y posteriormente, pues también están los escenarios más grandes, los festivales o eventos culturales, ¿no? Del Ministerio de Cultura o en algún otro, ¿no? Festival, concierto. Sinceramente yo agradezco muchísimo a todas las personas que me vieron crecer en el barrio, en las alamedas. Ahí es donde surge un gran potencial de artistas que creo que debería ser apoyado, pero ya en adelante, pues uno escalando, llegando a ciertos festivales, eh, para mí fue muy gratificante porque tu voz y tu mensaje llega a más personas y no solo eso, también sirve también como influencia, ¿no? Para las otras generaciones que quieren impulsar su proyecto. Y eso fue lo gratificante para mí, sobre todo el que mi mensaje llegase a más personas y sentir el calor, la energía de todo el público, ¿no? Eh, pero claro, hay festivales grandes, hay ferias, pero para mí todo escenario es indispensable donde tengo que dar al 100%, ¿no? Lo que la gente pide y yo pues siempre entrego con toda la furia, con todo el cariño y el power, el rap andino. Mi mirada del quechua en el Perú de hoy, bueno, es una pregunta actualmente muy compleja de responder. Si hablaríamos como en mi barrio, pues es bastante picante, por el sentido de que, bueno, picante desde el barrio porque actualmente, pues el quechua lamentablemente está siendo sumamente estandarizado en el círculo académico. Como que solo los académicos pueden ver temas con respecto al quechua y tener la potestad de poder decidir qué palabra agregar, qué palabra no, o cuál es la forma correcta de cómo hablar el quechua. Me parece bien que haya una normativa, que haya unas reglas como en todo aspecto social, siempre las reglas son importantes, pero yo creo que se debería realizar actualmente un trabajo con respecto al quechua, un trabajo horizontal, donde se comunique primero, donde certifique la comunidad esos cambios o esas propuestas con respecto al quechua y la revitalización. Pero lamentablemente siempre todos los proyectos o las ideas surgen desde arriba para luego certificarlos para abajo, pero no se certifican
esos proyectos con respecto al quechua y revitalización desde abajo hacia arriba. Y ese es el problema, porque nosotros seguimos comunicándonos como siempre nos comunicamos en quechua. Pero hasta que llega un libro que complica todas las cosas en los centros educativos, los chicos se confunden, creo que no hablo correcto. A ver, preguntaría a mi mamá, alguien que ha vivido 50 años más, que viene viviendo 50 años más que esa futura generación, que esa nueva generación, perdón. Entonces, hay muchas cosas todavía que resolver. La academia, no estoy en contra de la academia, es más, yo como profesor de historia también me incluyo en ese espacio, pero me trato de salir siempre de no estar como parcializado, sino sumamente imparcial, porque no solamente vivo el espacio académico como todos, sino también vivo el espacio de la comunidad misma, ¿no? Y prefiero pues desarrollar la perspectiva que lance desde la comunidad. Y para terminar, la situación del quechua de hoy, creo que debería tomar en consideración el gobierno mismo y otros sectores deberían tener la consideración de que el quechua ya no puede estar como un curso en las escuelas, sino como una educación. ¿Qué quiero decir? No queremos educación, no queremos un curso en quechua, queremos una educación en quechua que es distinto. Porque si no, en ese caso, pues es como agregar francés, inglés, alemán, que no está mal, o sea, aprendamos todos los idiomas, pero el contexto donde estás te pide una educación en quechua y lamentablemente, pues muchos profesores no cuentan con las herramientas y tampoco las brinda el gobierno con respecto a cómo trabajar con el quechua en las instituciones. Ser quechua es un ciudadano del mundo porque así como uno se identifica con su idioma y su historia de cualquier cultura del mundo, en la misma forma un quechua hablante también tiene el mismo derecho y la misma libertad de identificarse siendo quechua en cualquier parte del mundo. Ahora, somos quechuas, pero también compartimos diferentes culturas, diferentes encuentros culturales en nuestras generaciones pasadas, ¿no? Somos una mezcla de muchas culturas, pero en la actualidad, pues algunos, los que vivimos en la zona andina, en la zona costeña, en la zona amazónica, pues nos identificamos los quechuas en cualquiera de estos espacios, nos identificamos como quechuas, así como otros hermanos de otras nacionalidades también se identifican como de la nación Ashaninka, de la nación Shipibo, de la nación tal, de la nación Aymara. Entonces es importante que el quechua, la persona quechua no solamente sea visto como una cuestión de investigación, ¿no? O de qué saco de él, sino es todo lo contrario, es cómo expandimos la naturalidad de vivir con el quechua del día a día y también con los otros idiomas, porque yo puedo ser quechua y a la vez comunicarme en inglés y en español, pero no, pero el problema está cuando tú decides hablar solo castellano, a pesar de que estás en un contexto donde puedes hablar quechua, pero no lo haces por una cuestión tal vez de entrar en ese conflicto de superioridad de idioma, ¿no? Este idioma es superior y se va a notar mejor a que yo esté hablando quechua en este contexto. Si no me entienden, pues qué pena, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Es no sé, un conflicto de elitismo raro en los idiomas, que es lo que tiene que terminar y pues creo que mucho de ello, ese mensaje y esa parte conflictiva es lo que yo trato de manifestar, ¿no? Como propuesta en mis canciones también. Mi música es libre, en realidad se puede interpretar de distintas maneras según cómo lo vea cada persona. Mi tipo de música pues es, no sé, es del, del tipo de... Eh, tiene una sensación pues que viene desde lo más profundo de mi rebeldía, de mi corazón, de mi energía, y cuando lo lanzo pues es como una madera, ¿no? Es como un cuyo, como una madera que cualquiera, como el cedro, que cualquier otra persona lo puede tallar
su manera. O a veces lo considero mi música como yinka, que es como arcilla, es como una yinka de colores. Las yinkas crecen justamente en los riachuelos, en los ríos, en los puquiales, en la zona andina. Entonces, cuando yo lanzo mi yinka o lanzo mis canciones, el público coge, toma esa yinka, esa arcilla, y lo moldea a su gusto, ¿no? O a su manera, desde cómo ve las cosas según el mensaje que yo estoy manifestando. La respuesta del público con respecto a mis canciones ha sido bastante emocionante porque muchos eh, llegaron a cuestionarse el de dónde son, no, de dónde provienen, o sus familiares, o si alguien habla quechua, o no necesariamente, sino analiz llegaron a analizar su historia, sus raíces, o cuáles fueron sus ancestros. Entonces, y el por qué, también se cuestionan el por qué yo pude apreciar eso. Mucho de mi público se cuestionó el por qué no hablo quechua. ¿Quién me arrebató ese derecho de hablar quechua? Entonces, allá van analizando su historia y se topan con la realidad, porque hay que ser conscientes. Nuestra situación histórica migratoria de los Andes o de diferentes comunidades a Lima no fue en contextos pues, de turismo, o contextos donde pues uno quería pues ir a visitar, y no fueron contextos muy complicados en nuestro país. Entonces eso, el cuestionamiento del público con respecto al quechua y su historia, eso me pareció a mí increíble. Y también el recibir las felicitaciones de los como de mis paisanos, pero amantes a la música folclórica, perdón, a la música tradicional, los huaynos, toriles, huacataquis, huaynos, chimaichis, etcétera, que te reconozcan ellos, a pesar de que estás haciendo una música que no es entendible, o sea, que no tiene comprensión para muchas mamitas, tal vez en algunas comunidades. Entonces, a pesar de que no es tan comprensible estas canciones en las comunidades para los taitas, para las mamitas, pues que te reconozcan personas de la misma comunidad estando en Lima, para mí eso fue una de las cosas más hermosas que tuve en mi vida, porque prácticamente es una certificación de peso, ¿no? Entonces, y termino con una anécdota. Mi abuelita, estábamos en una reunión en el año 2017, viajo para visitar a mi abuela ya sabía que yo cantaba y me veía en TV Perú, etcétera, y estamos en la reunión familiar y mi abuela me dice: papi, Ricardito, cántame esa canción que siempre cantas, porque en ese tiempo estaba de moda, estaba en auge mi canción Caikunapi. No, mamá, le digo, no, mamá, estaba un poco avergonzado. No, mamá, vieja chivanqui, mamá, le digo, no me haces avergonzar. Ya pues, papi, cántame. Ya, mamá. Entonces yo canto. Kaikunapi, Yuhan Purichkani, Tukuilao, Takimus Payintari Machkani, Wasi Mantalius Himus Pañuhan Pasarjani, papara, papá. Y termino la canción y mi abuela se queda sin silencio y me mira. Qué bonito que has cantado. Te dijo, ¿por qué cantas como borracho? Entonces yo digo, mamá, le digo, no, alguien me cacha, papá, alguien mi papi, alguien me dice, ya, mamá, gracias. Entonces fue una anécdota muy bonita en mi vida. Pahuaspay, esa gira fue increíble. Es más, hubo un previo a esa gira en Ecuador. Por primera vez llego a Ecuador y el recibimiento que tuve en la comunidad Otavalo, para empezar, no se vayan a molestar a algunos amigos de Ecuador, después voy a mencionar los otros lugares donde he estado, pero cuando llegué a Otavalo, Peguche, fue increíble. Es una comunidad andina de Ecuador, quichua, el recibimiento de una gran cantidad de personas, amigos, compañeros del arte, fue increíble, porque no pensé que me iban a reconocer muchas personas, y eso para mí fue bastante gratificante, y canté en un concierto o sea, llegué yo de improviso a este evento, ¿no? Llegué de repente a este evento sin ser invitado ni nada, y la gente me reconoció, me animé a cantar, fue toda una locura.
y posteriormente después presenté un previo de mi álbum Pahuaspay en el Teatro de Quito. Y fue un lleno total, o sea, el rap en quechua de Perú y de Ecuador tomando la plaza, tomando el Teatro de Quito, también gracias a la ayuda gracias también al compromiso que tuvieron mis compañeros del arte como la Mafia Andina, como Inmortal Cultura, como Runa Rap de Ecuador, entonces para mí fue gratificante. Posteriormente presenté el Tour Pahuaspay en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos. El recibimiento también ahí fue increíble, cómo la gente conectaba, a pesar de, eso es lo interesante, a pesar de no entender en algunas cosas, a pesar de no entender muchas palabras del quechua, llegaban a conectar con la energía que yo transmitía, o con el show, con el sonido, con los sonidos, ¿no? El hip hop. Bueno, culturalmente el hip hop en Estados Unidos es como su huayno, ¿no? Es como lo que representan, es como para lo que nosotros es el huayno, o la música peruana, etcétera. Entonces, en muchas ciudades, pues, no se esperaban una mezcla así con su hip hop. Bueno, el hip hop ahora es mundial, pero no se esperaban un hip hop o un rap andino, ¿no? Que es como lo llamo ahora, porque eso es el rap andino, es el nuevo sonido desde las comunidades, desde la ciudad, y con todo el mensaje que conlleva nuestra historia. El ser docente y el ser músico, para mí, eh, es, es emocionante cada día, ya que las herramientas que necesito en mi metodología, nunca pensé que llegasen, nunca pensé que surgirían desde la música. Entonces, para mí fue increíble adaptar esa energía o esa forma libre de hacer música y adaptarlo en algunas metodologías de enseñanza en la historia. Entonces, eh, vivir entre estos dos mundos me genera muchas ideas para poder transmitir la historia, no de la forma convencional como siempre se hace cualquier materia, sino que llegue al público, con esa parte libertaria, ¿no? Con esa parte de libre arte que tiene la música hip hop o la música del rap andino, y sobre todo el quechua, ¿no? Porque sin el quechua, pues nuestra historia no tendría sentido, ¿no? Con respecto a nuestra historia del Tahuantinsuyo o muchos aspectos de las culturas pre-incas. El quechua es uno de los idiomas, y como otros idiomas, que hasta el día de hoy conlleva nuestra historia más importante, ¿no? del Perú. Entonces, mi mundo como profesor de historia y como músico, como cantante de rap en quechua, me ayudó a poder conectar con diferentes públicos. Y con mis estudiantes me ayudó a socializar de una manera en la que ellos se sientan orgullosos de poder manifestarse también en quechua, y ver que el quechua no es un idioma congelado, ni tampoco que siempre tiene que estar en una vitrina, sino es forma de vida, ¿no? Es algo vivencial. Y si queremos, pues, si queremos manifestarnos o resistir o generar una resistencia cultural con el quechua en la actualidad, lo que debemos hacer es ganar espacios, tanto el espacio económico, político, social, etcétera. Porque yo termino con esto: si el quechua no va a estar en esos planos económicos o políticos, siempre vamos a estar hablando de, oye, ¿hablas quechua? ¿Nos podemos tomar un selfie? ¿Me entiendes? O sea, una cuestión muy, muy antropológico, turístico. Entonces, eso es lo que yo lo veo de esa forma, lo manifiesto de esa manera, porque es lo que puedo apreciar día a día, es mi análisis, es mi perspectiva con respecto a eso. Entonces, hay mucho por hacer, y el quechua creo que sí está ganando espacios. Por ejemplo, la literatura es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Porque justamente desarrolla conflicto cognitivo, desarrolla reflexión crítica, no solo en castellano, sino también en quechua. Y también muchos de mis compañeros del arte. Es increíble que hasta, no sé, yo nunca me he puesto a contar los años que vengo trabajando como artista, pero ya van como prácticamente 12 años, güey.
El término underground fue construyéndose en mi carrera musical, conociendo a muchos compañeros de rap en quechua en Ecuador y en Bolivia. En ese contexto, en esa comunicación, surge el underground en mi espacio, ¿no? Surge el underground. Entonces, varios me dicen, oye, oye, Ponjicha, qué chévere, underground. Sí, es una cuestión como de Bronx, pero andino, digamos, ¿no? El Bronx quechua. Entonces, sí, es un término que quedó, que quedó. Bueno, el rap andino en Perú ha estado en crecimiento. Hay muchos artistas, algunos con producciones musicales, algunos no, pero el talento está en diferentes espacios como Ancash, Cusco, Junín. Eh, Lamentablemente en la actualidad, pues si no presentas ante las redes sociales o ante las plataformas digitales tu producto, tu proyecto musical, tu álbum, pues es como si nunca lo hubieses manifestado al público, ¿no? O sea, como si no existiera, aunque suene crudo decirlo. Entonces la idea es plasmarlo, publicarlo, presentarlo y de esa manera pues identificar, ¿no? Y compartir más música local de rap andino. En la actualidad, pues, bueno, hay muy pocos compañeros que han lanzado sus proyectos musicales, pero bueno, en fin, es un caso muy aparte que a veces no estoy al tanto de ello, sino te comento lo poco que he visto. Ahora, en mi caso, bueno, vengo trabajando, como te decía, ya van como 12 años en vida artística, es más, ya debería celebrar mis 10 años, pero ya muy pronto celebraré los 10 años de la vida artística de Liberato. Y agradecido también por el respeto que me he ido ganando con las nuevas generaciones de artistas de música fusión, de rap andino. Y increíble, increíble. No, nunca pensé en llegar a esta situación, porque yo en algún momento yo los veía a otros como ya muy mayores, ¿no? Pero en este caso yo a mis 32, bueno, recién voy a cumplir 32 años, pero que me digan otros, te escuché desde el colegio, ahora estoy en la universidad. Yo, ¿qué? Pero no soy tan viejo. Bueno, pero bueno, es parte de, ¿no? El compartir, dejar los saberes o dejar tus canciones, dejar tu trabajo que posteriormente sirva también de inspiración o sirva de alguna idea para las demás generaciones que también actualmente están sacando muy buena música, muchos compañeros del arte.